todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo difuminar nuestras sombras de ojos. Ese difuminado que tanto buscamos a la hora de realizarnos un maquillaje y que a simple vista puede resultar muy fácil o muy sencillo. Bueno, no es difícil, pero que a simple vista parece como algo muy simple, pero que si no tenemos en cuenta algunos detalles o algunos pasos, quizás el resultado del difuminado no sea el mejor. Así que por eso hoy vamos a ver algunos tips, trucos, consejos que nos puedan ayudar a que el difuminado sea una tarea muchísimo más fácil y que el resultado o el acabado sea el más bonito y el más profesional. Así que nada, sin más nada que decirles, vamos a comenzar con el vídeo. Paso número 1 antes de comenzar a maquillarnos es tener en cuenta la preparación del párpado. Para ello vamos a aplicar en toda la zona del párpado un primer o una prebase y lo vamos a aplicar a toquecitos en todo el párpado. Esto nos va a servir como base para que el color quede más potente, como para que se resalten muchísimo más los colores. También nos va a ayudar a que la sombra quede como más adherida al párpado y que así quede intacto durante todo el tiempo que vayamos a estar maquillada, ya sea toda la noche, todo el día. También nos va a ayudar a minimizar los poros, con lo cual va a hacer que la piel del párpado o la textura de nuestro párpado quede como muchísimo más uniforme, más lisa. Nos va a ayudar a unificar el tono del párpado y hagamos, digamos, como una especie de lienzo para que podamos maquillar esa zona con tranquilidad y que el resultado y el acabado sea el mejor. Ahora, si tú no tienes un primer o una prebase, un corrector te puede sacar de cualquier apuro. Quizás no va a tener el mismo resultado específico de la prebase, porque como les digo, la prebase nos ayuda a minimizar los poros y crea una textura muchísimo más suave en la que trabajar. Pero el corrector nos va a servir como base cremosa para que la sombra nos dure muchísimo más tiempo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la cantidad, tanto de la prebase como del corrector. O sea, cualquier producto en crema que vayamos a aplicar en el párpado, tenemos que tener en cuenta la cantidad que vayamos a aplicar, porque si ponemos muchísima cantidad, ok, el maquillaje quizá al momento quede bien y quede perfecto, pero bastarán con unos cuantos pestañeos, un par de minutos, horas, y ya se van a comenzar a hacer pliegues y se van a ir arrastrando la sombra y se van a ir metiendo dentro de los pliegues o debajo de la cuenca. Entonces vamos a aplicar poquita cantidad, ya sea con el dedo o con una brocha sintética. Vamos a ir aplicándola en todo el párpado. Lo siguiente que vayamos a realizar una vez que ya hayamos aplicado el primer o el corrector o algún producto cremoso en el párpado, yo les aconsejo que sellemos ese producto cremoso con una sombra nude de tono clarito, puede ser un beige. Inclusive yo lo que más normalmente utilizo es el mismo polvo que utilizo para el rostro y lo sello completamente en todo el párpado. Pero como les digo, puede ser una sombra beige. Es muy importante que la sombra sea mate, porque ahí lo que estamos haciendo simplemente es preparar el párpado para después comenzar a trabajar las sombras encima. Así que es importante hacer este paso, o yo aconsejo que sí lo hagan, porque las texturas iguales entre sí se trabajan mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo intento difuminar crema o producto líquido con un producto en polvo, me va a resultar muy difícil. Quizá lo vamos a conseguir o lo vamos a lograr, pero nos va a costar muchísimo más trabajo. Sin embargo, si yo ese producto en crema lo sello con un polvo y encima sigo echando más polvo o sombra, ¿no? Me va a ser muchísimo más fácil, porque digamos que ya tengo una capa seca sobre la cual trabajar. Yo antes no realizaba este paso, error total para mí, según yo, porque cuando aplicaba la sombra directa sin haber sellado, era como que la sombra, la prebase o el primer absorbía rápidamente esa sombra y no me dejaba trabajar con facilidad. Entonces es importante sellar el primer. Ahora, de lo siguiente que les voy a hablar es de las brochas para difuminar. Y digamos que hay muchísimas en el mercado, muchísimos tipos, modelos, marcas, un montón de ellas, pero tienen una característica muy única entre todas, porque es la posición de los pelitos y la suavidad que tienen los pelitos. No necesitas tener todas las brochas o 1000 brochas, basta con que tengas una o dos y ya con eso puedes realizar el trabajo de difuminado. Las brochas normalmente vienen así, con los pelitos muchísimo más abiertos y más larguitos, es decir, no están tan apretadas y están los pelitos como más así, como más abiertos, son como más suaves, y eso te resulta muchísimo más fácil a la hora de difuminar la sombra, porque los pelitos están como muchísimo más suaves, más abiertos, y a la hora de hacer el movimiento de difuminado, la sombra como que se integra muchísimo mejor. Probablemente con una brocha así
que sea muy difícil difuminar porque esta brocha es muy durita. Si se fijan, es como más tiesa, y esto quizá nos ayude más a la hora de aplicar la sombra como tal, pero no a difuminar. Esta es una brocha de lengua de gato, ¿sí? Sintética, y es muy tiesa, muy durita, y no nos va a ayudar mucho a difuminar. También tengan en cuenta que hoy en día, ya como está todo tan avanzado, cuando vamos a un sitio a comprarnos una brocha, por lo general ya vienen con el nombre escrito, y ya eso nos resulta muchísimo más fácil a la hora de escoger la brocha para difuminar. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta a la hora de comprarse una brocha es que los pelitos tienen que estar bien suavecitos, que el movimiento sea bien suave, que la brocha se sienta suavecita y que los pelitos puedan, digamos que, esparcirse de un lado a otro para que puedan difuminar muy bien la sombra. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es la sombra de transición. Quizá hay muchas que este paso lo consideran innecesario, pero yo he notado que desde que utilizo sombra de transición antes de aplicar el tono oscuro en el maquillaje, el resultado me es muchísimo más bonito, y también a la hora de trabajar la sombra me resulta muchísimo más fácil. Les voy a explicar más o menos así por encima cómo escoger o cómo tomar en cuenta cuál es el color específico de transición. Específicamente en este maquillaje que llevo ahora, hay que tener en cuenta primero los colores que vayamos a utilizar. Y vamos a tener primeramente en cuenta el color más oscuro de todos. Por ejemplo, yo voy a utilizar este que tengo aquí, que es un marrón muy oscuro. Entonces voy a tomar un tono intermedio del mismo marrón, si lo que quiero es degradar el marrón hacia más claro. Y voy a tomar este otro marrón que es como que de la misma gama, pero mucho más claro. Entonces voy a aplicar la sombra de transición en la zona donde vaya a aplicar el maquillaje, si ya sea en la cuenca, si lo que quiero es crear un degradado hacia la cuenca, o si quiero hacer como una especie de bananita, aplicaría la sombra de transición en el canto externo del ojo. Pero digamos que eso ya es un tema más profundo, que quizá haga un vídeo más específico. Pero bueno, en este caso, como el color más oscuro iba a ser este tono marrón oscuro, voy a tomar el tono de transición, que va a ser un marrón muchísimo más claro, para crear ese efecto o esa ilusión óptica de que yo he ido trabajando el marrón a tal punto de que se va aclarando hasta este marrón, pero en realidad no la hemos trabajado tanto, simplemente hemos mezclado dos colores y crea como ese efecto como de que hemos ido difuminando la sombra hacia ese color, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil, simplemente aplicamos el color de transición y ya encima aplicamos el color más oscuro, y a la hora de irlos difuminando o irlos integrando ya queda como el maquillaje más elaborado y el degradado de colores muchísimo más difuminado y suave. Y ahora de lo último que vamos a hablar es ya de la técnica en sí a la hora de realizar el difuminado. Para difuminar, un tips o un consejo que yo he notado que me funciona mucho es que cojamos la brocha de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si la cogemos de aquí sin darnos cuenta, estamos haciendo mucha presión. Entonces, si la cogemos de aquí, es como más suave, sin darnos cuenta, porque es que en realidad es como que no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, la cojo así y siento que es exactamente lo mismo que hacerlo así, pero créanme que no, porque si lo hacemos así estamos dando presión. Entonces estamos difuminando, pero como más rudamente, y no queda como muy suave o muy prolijo el difuminado. Entonces cogemos el pincel, lo mejor es, o lo ideal es, coger el pincel en la parte de la punta e ir haciendo movimientos circulares. Vamos a poner el pincel y vamos a ir haciendo este movimiento suavemente. Vamos a ir moviendo el pincel así, pequeños círculos, y eso nos va a ayudar a que la sombra vaya como haciendo una especie de degradado. Ahora, como les digo, esto fue lo que yo utilicé para la sombra de transición, y luego apliqué la sombra oscura, y podemos utilizar o bien el mismo pincel con el mismo resto de sombra de transición que queda, y vamos a ir integrando las sombras entre sí, o bien utilizar otro pincel más limpio, ¿no? Un pincel limpio, y vamos a ir difuminando las sombras entre sí. Podemos hacer movimientos circulares. Ahora, si no quieres hacer movimientos circulares, también puedes mover el pincel de un lado a otro. El resultado va a ser lo mismo, solo que a lo mejor yo por costumbre me gusta hacer como
pequeños circulitos y me resulta muchísimo más fácil. Pero también puedes mover el pincel de un lado a otro, el resultado también va a quedar bonito, no va a quedar mal. Y vamos a ir integrándola, la sombra oscura, la más oscura, con la sombra de transición hasta que se fundan. Lo ideal para un difuminado es que no se noten las líneas, ¿no? Si aplicamos una sombra oscura y luego una clara o viceversa, lo ideal y lo más importante es fundirlas bien entre sí para que no quede como esa línea y no se note esa marca desde dónde empieza un color y dónde empieza el otro. Entonces vamos a intentar borrar cualquier línea que no se entienda bien dónde empieza un color y dónde empieza el otro. Eso es el truco del difuminado, o esa es, digamos, la esencia, ¿no?, del difuminado, que no se entienda muy bien dónde empieza un color y dónde empieza el otro, sino que sea como un degradado de colores que parezca como que el color se va fundiendo. Y listo, eso ha sido todo. Espero que este video les haya gustado, que les haya ayudado. Recuerden ponerme un like si fue así para yo saber que les gustó este video. Quise hacer un video así como un random o en conjunto de todo, tocando como un poquito de todo, tanto brochas, sombras, preparación del párpado, en fin, técnicas también, como para que tengan como una noción en conjunto de lo que es el difuminado y cómo lograrlo. Pero si quisiesen, digamos, un video más específico sobre cada cosa, por ejemplo, específicos de brochas, específicos sobre sombras de transición, solo me lo tienen que dejar en los comentarios y yo lo prepararé encantada de la vida. También quiero invitarte, si es la primera vez que estás viendo este canal, si es la primera vez que pasas por aquí, a que te suscribas. Allá abajo vas a encontrar un botón donde pone suscribirse. Solamente tienes que pinchar en ese botón y ya te suscribes al canal. Ya, digamos, estás al pendiente siempre de los vídeos que yo vaya publicando cada semana. No te vas a perder de nada. También les voy a dejar todas mis redes sociales por aquí y también en la descripción del vídeo por si quieren seguirme por allá y mantener un contacto más diariamente. Yo me despido, les mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!